Y llegó la hora del poder de la respiración, ese acto vital que nos permite tener un control en los momentos donde las emociones nos apabullan. Bueno, tenemos este remedio, ¿no? Que a través de la respiración podemos intervenirlas y le damos la bienvenida a Daniel Ferstand, que nos va a contar todo acerca de esto. Lo conocemos. Soy Daniel Ferstand, autor del libro Respiración e Inteligencia Emocional. Soy profesor del método de Rose y director de la sede Núñez, donde se dicta dicha disciplina desde el año 2010. A lo largo de mi carrera me especialicé en el trabajo con deportistas, estudiantes y emprendedores, especialmente en el uso de la respiración como herramienta para administrar el estrés y mejorar las habilidades blandas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Dolores. Bueno, vamos a hablar hoy de respiración e inteligencia emocional. Vamos a meternos en el tema de forma introductoria, pero para que ustedes ya puedan ir teniendo una noción del asunto. La palabra emoción viene de la palabra latina emovere. Emovere significa hacer mover. Y es interesante cómo las emociones son algo que podemos entender como una fuerza que nos mueve. Nos puede mover a cosas muy productivas, nos puede tirar muy para arriba, pero también a veces nos puede tirar para otros lados que no queremos tanto. Y el tema con las emociones es que no necesariamente decidimos para dónde van. Entonces es como si en algún punto estuviéramos sobre un auto de Fórmula 1 andando a toda velocidad sin saber muy bien cómo manejar. Ahora, la cuestión es que dentro de esas cosas que nos mueven, también se mueven cosas fisiológicas. Es decir, hay cosas de nuestro cuerpo que se mueven con las emociones. Se puede acelerar la respiración, el ritmo cardíaco, se puede cambiar nuestra presión sanguínea, pero también se puede alterar nuestra respiración. Y la respiración lo que tiene de ventajoso es que puede ser tanto voluntaria como involuntaria. Nos da la posibilidad, entonces, la respiración de meternos desde lo voluntario en esos terrenos que suelen ser involuntarios como las emociones. Pero para eso, entonces, vamos a empezar a aprender a respirar, ¿sí? Y para eso yo he traído acá un pequeño truco. Quiero que la audiencia se tome un milisegundo para tratar de adivinar qué tengo acá adentro. 3, 2, 1, ¿ya saben? Bueno, ¡sarán! Ok. En fin, puede que no haya sido tan interesante lo que saqué, pero fíjense cómo estas botellas pueden ser una manera de representar nuestra capacidad pulmonar. Esto que vemos acá es más o menos lo que sería nuestra capacidad pulmonar promedio. Se llama capacidad vital, es lo que podríamos respirar, más o menos 4,5 litros de volumen de aire. ¿Cuánto respiramos habitualmente? Apenas medio litro, promedio, pero es más o menos 1/10 de nuestra capacidad pulmonar que podríamos aprovechar. Entonces, imagínense cuánto podríamos lograr si aprovecháramos y aprendiéramos a respirar mejor y mejorar nuestra capacidad pulmonar. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es ver los músculos respiratorios, porque la respiración es un proceso muscular. Son ciertos músculos que se mueven para que el aire entre y salga. El más importante, y es el que quiero que veamos hoy, es el diafragma. Si ven ahí, el diafragma es un músculo abovedado que divide el tórax del abdomen. Cuando el diafragma baja, hace que el aire entre. Y cuando el diafragma sube, hace que el aire salga. O sea, inspirar es bajar el diafragma, exhalar es subir el diafragma. Pero cuando el diafragma baja, se contrae. O sea, es un músculo que se tensiona para bajar. Quiere decir que para que entre aire tenemos que hacer más fuerza que para que salga. Ahora, ¿esto por qué nos interesa? Porque a veces puede pasarnos que ante ciertas situaciones sentimos que nos cuesta respirar. Y eso es porque la tensión nerviosa produce ciertas contracciones musculares, entre ellas la zona de la boca y el estómago. Por ejemplo, deben haber sentido que se les pone tensa la panza. Eso genera tensión en el diafragma. Quiere decir que el diafragma deja de moverse y cuando el diafragma está tenso está para abajo. Quiere decir que si el diafragma está para abajo, los pulmones están llenos de aire. Entonces, cuando nosotros nos sentimos que nos empieza a faltar la respiración, es porque no estamos recambiando el aire. Y lo que tenemos que hacer, en vez de lo que uno haría instintivamente, es vaciar los pulmones. Porque cuando los pulmones están vacíos, deja espacio para que entre más aire en la inspiración que sigue. Y los pulmones nunca están vacíos
porque eso instintivamente es raro para nuestro cuerpo y porque el diafragma cuando está tenso está para abajo. Entonces, primer punto para que se lleven de esta charla, la próxima vez que les cueste respirar, en vez de tratar de meter más aire, vacíen los pulmones, abdomen para adentro, diafragma para arriba, relajan el abdomen y ahí vuelven a inspirar profundo y recuperan el recambio de aire, pero haciendo al revés de lo que nuestro instinto de supervivencia nos diría que tenemos que hacer. O sea, tenemos que vaciar los pulmones. Segundo asunto que quiero que traigamos hoy es sobre la respiración nasal. Hay varios aspectos que voy a tocar así muy sintéticamente, pero ¿por qué es tan importante respirar por la nariz? Hemos visto últimamente deportistas de alto rendimiento saliendo a decir públicamente que respiran por la nariz. La respiración nasal tiene algunas ventajas. La primera de ellas tiene que ver con la manera de absorber el oxígeno. El investigador, el científico Stanislav Bajrach explica muy bien estos asuntos, pero básicamente tiene que ver con la manera en que nuestras fosas nasales filtran el aire y la velocidad en la que nuestra sangre absorbe el oxígeno en los alvéolos pulmonares. Por la nariz es mejor que por la boca. Y cuando uno exhala por nariz, mantiene la capacidad de filtrar el aire que las fosas nasales necesitan. Pero el segundo aspecto más asociado a nuestro tema de hoy tiene que ver con el olfato y la respuesta emocional. Les cuento una anécdota breve. La científica española Nazaret Castellanos, en el 2022, fue invitada al Museo del Prado en España a hablar sobre una muestra que hacían de el arte y los sentidos. Le pidieron que ella viniese a hablar desde el punto de vista de la ciencia sobre el sentido del olfato. Y ella en esa charla mencionó una frase que a mí me llamó la atención. Cuando nuestro cerebro ve algo, espera que huela de una manera. Cuando nuestro cerebro ve un color, espera un olor. Y esto tiene que ver con que nuestro cerebro usa el sentido del olfato para establecer el entorno y si hay amenaza o no hay amenaza. Cuando nosotros le privamos del sentido del olfato, estamos sacándole una información muy importante que nuestro cerebro usa para saber si tiene que preocuparse o no. Hay un estudio publicado en el 2016 por la Escuela de Medicina de Chicago, si no me acuerdo mal, que habían publicado los resultados de un experimento en el que mostraban que personas respirando por la nariz identificaban más rápido situaciones emocionales que respirando por la boca. Y entre inspirar y exhalar, la inspiración daba más velocidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros necesitamos los sentidos para saber si realmente tenemos que preocuparnos o no. Cuando nosotros le privamos a nuestro cerebro de esa capacidad, es como si saliéramos a la calle con los ojos vendados de alguna manera. Puede ser estresante. Pero también hay otro factor que me parece interesante y aplicable en los ámbitos académicos, incluso para quienes estudian, tiro este dato que les puede servir bien, que es que por la relación que tiene nuestro sistema olfatorio con el sistema límbico de nuestro cerebro, tiene muchas conexiones y en ese mismo estudio estaba demostrado cómo la respiración nasal contribuía a mejorar la memoria y el aprendizaje. Entonces, respiración por nariz y respiración diafragmática son dos claves fundamentales para actuar sobre las emociones a corto plazo. Al final voy a hacer un breve resumen de esto. Pasamos a la tercera parte que quiero que mencionemos hoy, que ya nos prepara para hacer un pequeño ejercicio que vamos a hacer al final. Esta persona que vemos acá, Edward Norton. Yo quiero saber si nuestra audiencia ha visto la película del Increíble Hulk y si coincide conmigo en que esta es la mejor de todas las versiones. Es la del 2008. Si no la vieron, véanla, por lo menos los primeros 3 minutos. Esta es nuestra bibliografía de nuestra clase de hoy, ¿sí? Aparece Edward Norton, que está haciendo el Increíble Hulk. Vieron que el Increíble Hulk tiene ciertos asuntos con las emociones. Bueno, es cierto que cada tanto salva el mundo, pero también hace bastantes desastres. Entonces, el Increíble Hulk, Edward Norton, está muy preocupado, se ve, por aprender a manejar sus emociones, y creo que puede ser algo que nos puede pasar a todos, tal vez en menor medida. Pero aparece una escena al principio que a mí me llamó la atención, que él está haciendo unos ejercicios respiratorios y en un momento para un aparatito que es un metrónomo. Y yo traje para que vean un metrónomo. Un metrónomo, los que hayan aprendido música alguna vez deben conocerlo, pero es para marcar un pulso. ¿Y para qué se usa un metrónomo en la respiración? No es indispensable, pero puede ayudarnos a lo que se llaman los ritmos respiratorios.
Ritmar la respiración es una técnica que es un poquito más avanzada, pero yo quiero compartirla con ustedes porque la pueden usar y puede servir mucho. Y nosotros la entrenamos, la podemos aprender. Ritmar la respiración consiste en darle un tiempo específico a cada fase de la respiración. Quiere decir que nosotros podemos inspirar y exhalar normalmente, pero podemos también reconocer 4 fases de la respiración. Inspirar, retener con aire, exhalar y retener con pulmones vacíos, que no es muy usual, pero se puede hacer. Cuando elegimos un ritmo respiratorio, tenemos que tener en cuenta que los ritmos que dan más tiempo a la inspiración y retención con aire van a tender a activar, a darnos más vitalidad, más dinamismo, a despertarnos, a ponernos más realizadores. Si necesitamos mantener el esfuerzo, es con aire, inspirando o reteniendo con pulmones llenos. Si necesitamos relajar, bajar un poco, aquietarnos, tranquilizarnos, los ritmos que tienen más exhalación y permanencia con pulmones vacíos van a ser más eficientes. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros podemos elegir nuestro ritmo respiratorio dependiendo lo que estamos necesitando y a la vez eso nos va a entrenar a desarrollar estructura emocional. Vamos a hacer ahora un pequeño ejemplo para que ustedes entiendan de qué se trata y lo vamos sumando a lo que vimos antes. Por ejemplo, este sería el ritmo 1-1-2. ¿Qué significa? Que la inspiración va a durar un tiempo, retener con pulmones llenos va a durar el mismo tiempo y exhalar va a durar el doble. No vamos a retener con pulmones vacíos por ahora, ¿ok? Pero acá yo los voy a invitar a que hagan un ejercicio. Si les parece, nos tomamos un breve momento para que hagan un ejercicio ustedes en su casa y prueben. Una aclaración más sobre esto porque es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo inspiro en 4 segundos. Retengo con pulmones llenos 4 segundos, exhalo durante 8. Quiere decir que es un ritmo estable que me sirve para aquietar un poquito. Según mi capacidad pulmonar, según la capacidad pulmonar que cada uno de ustedes tenga, va a elegir cuánto tiempo dura. No tiene que generar agitación, tiene que ser agradable porque hay que tratar de mantenerlo en el tiempo. Entonces, 4 segundos, 4, 8, o puede ser más, 6, 6, 12, o puede ser menos. Lo tiene que ver cada persona en su casa y probar. No tiene que generar ninguna sensación desagradable y no tiene que generar agitación. Entonces, ¿estamos listos? Vamos a hacer ahí en casa un ejercicio breve, cortito, a ver qué se siente esto. Bueno, se sientan, columna derecha, suelten la cabeza un poquito para atrás, masajeen el cuello para relajar la zona cervical, un masaje agradable, muevan un poquito los hombros como para aflojar las tensiones que pudieran haber ahí y se ponen una mano en el abdomen. Lo primero que quiero que prueben es esto de que cuando el aire entra, el abdomen sale, bajando el diafragma, cuando el aire sale, el abdomen entra. Acuérdense de la imagen del diafragma y traten de vaciar más los pulmones, que no quede nada de aire para que después pueda entrar más aire nuevo en la inspiración que sigue. Vean si sienten eso en la mano y acompañan el movimiento del aire que entra cuando el abdomen sale y el abdomen entra cuando el aire sale, ¿sí? Piensen en eso y traten de lograr un mejor recambio de aire. Veamos si podemos llegar a nuestras 4,5 litros, va a ser difícil, pero si podemos ir ampliando, ¿sí? Y a ver si logramos salir de nuestro humildísimo medio litro. Si ya lograron eso, sientan la respiración por nariz, que el aire entra, roza las fosas nasales, viaja hasta los pulmones. Cuando exhalan, siéntanlo también en contacto con las fosas nasales. Esto de la respiración nasal, el olfato, que también va a tener repercusión sobre nuestras emociones, nuestra capacidad de concentración, aprendizaje y memoria. Cuando ya están haciendo bien eso, lo más lento y profundo que puedan, agradable, le sumamos el elemento ritmo respiratorio, ¿sí? Lo vamos a hacer brevemente. Lo pongo para que marquemos una referencia, pero pueden contarlo mentalmente. 4 segundos, 4 pulsos para inspirar, 4 para retener con aire, ahí se asimila más oxígeno, ahí se vitaliza la sangre, ahí ganamos más fuerza, y 8 para exhalar. Vean si pueden mantener ese ritmo respiratorio, contándolo mentalmente. Pueden usar esto como referencia o no en sus casas, si no tienen, no importa. Y amolden, adecúen la medida de tiempo según lo que sienten que es su capacidad pulmonar, ¿sí? Si les cuesta mucho, háganlo más cortito. Si están demasiado cómodos, háganlo más largo. Personas con más capacidad pulmonar pueden hacerlo con tiempo más largo. Y traten de ver lo que se siente.
van a ver que está lo fisiológico de la respiración, lo emocional que puede generar la respiración, lo mental, es decir, la voluntad, las ganas de mantener el ejercicio, y todo eso es una manera de ir aprendiendo a lo largo del tiempo a integrar esos aspectos que son parte de nosotros y que con estos ejercicios nosotros podemos empezar a lograr intervenir desde lo voluntario en lo involuntario que son nuestras emociones, por lo menos en ciertas situaciones. Quienes les interese más, esto es algo que podrían practicar regularmente, pueden acercarse, preguntar, averiguar dónde se puede aprender y con entrenamiento lo van a poder ir incorporando en su vida cotidiana. Un último ciclo ahí para ver qué se siente, para explorar, para ver qué dudas pueden surgir también. Y si hay dudas, también nos escriben y les respondemos, así lo pueden incorporar a su vida cotidiana. Paramos acá. Por último, entonces, para resumir, ¿qué tengo que hacer en situaciones en las que siento que se me está empezando a desacomodar los patitos? Primero, la respiración tiene que ser consciente, tenés que sentir tu respiración antes de que sea demasiado tarde, no esperar a que sea una avalancha gigante. Segundo, que sea profunda, usar el diafragma, vaciar más los pulmones para que entre más aire. Por último, nasal, estimular el sentido del olfato. Espero que les haya servido, que lo puedan disfrutar y muchísimas gracias.